También se le presentaron al Señor todas aquellas personas que más le debían hacer sufrir: la obstinación de los fariseos, la traición de Judas, la crueldad de los judíos durante los dolores de su pasión y muerte. Todas estas cosas las desarrollaban los ángeles delante de la vista de Jesús, con mucha reverencia y en cierto orden, como procedería un sacerdote en sus ceremonias. Y cuando todo este aparato de dolores le fue presentado, he visto a Jesús y a los ángeles con él derramando lágrimas. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época tercera, primera Pascua de Jerusalén, capítulo 1. Jesús ayuna 40 días en el desierto. Octubre 27. Jesús partió antes del sábado acompañado por Lázaro desde la posada de éste hacia el desierto. Le dijo que tornaría después de 40 días. Desde esta posada caminó solo y descalzo, y fue al principio no en dirección de Jericó, sino hacia el mediodía, como quien va a Belén, pasando entre los lugares de los parientes de Ana y los parientes de José, cerca de Maspa. Luego torció hacia el Jordán. Anduvo por estos lugares hasta el sitio donde había estado el arca de la alianza y donde había celebrado Juan aquella solemne fiesta. A una hora de Jericó subió a la montaña y se internó en una amplia gruta. Esta montaña se extiende desde Jericó, entre oriente y mediodía, sobre el Jordán, hacia Madián. Jesús comenzó su ayuno aquí, en Jericó. Lo prosiguió en diversos lugares, al otro lado del Jordán, y lo completó aquí, a donde lo trajo el diablo cuando lo tentó. Esta montaña ofrece, desde su cumbre, una vista muy extensa. En parte está cubierta de plantas y en parte aparece empinada y árida. La altura no es tanta como la de Jerusalén, pero está en una comarca más baja y se levanta solitaria. Cuando miro las montañas de Jerusalén, veo la del Calvario más alta, de modo que está al mismo nivel que la mayor altura del templo. En dirección a Belén, o sea, hacia el sur, está Jerusalén, sobre una cumbre empinada y peligrosa. Por este lado no hay entrada ninguna, y todo está ocupado con palacios y edificios. Jesús subió ya de noche a una de estas cumbres empinadas de la montaña del desierto, que llaman ahora de la cuarentena. Hay como 3 respaldos en esta montaña y 3 grutas, una sobre otra. Desde la superior, a donde subió Jesús, se ve por detrás un abismo rocoso. Toda la montaña está llena de quebradas muy peligrosas. En esta misma cueva habitó un profeta, de cuyo nombre no me acuerdo, 400 años antes. También Elías estuvo algún tiempo oculto aquí y agrandó la cueva. Sin que nadie supiese de dónde venía, descendía a veces hasta el pueblo, ponía paz y profetizaba. Unos 150 años antes habían tenido aquí su habitación unos 25 esenios. Al pie de este monte estaba el campamento de los israelitas cuando con el arca de la alianza y las trompetas daban vueltas alrededor de Jericó. En este mismo lugar está el pozo cuyas aguas dulcificó el profeta Eliseo. Santa Elena hizo arreglar estas cuevas en forma de capillas, y yo he visto una vez, en una de estas capillas, un cuadro que representaba la escena de la tentación. En la parte de arriba hubo también, en otros tiempos, un convento. Yo no acababa de comprender cómo pudieron llegar los trabajadores hasta la altura del monte donde estaba ese convento. He visto que Santa Elena edificó muchas capillas en estos y otros santos lugares. También levantó una capilla sobre la casa paterna de Ana, a unas 2 horas de Séforis, donde sus padres tenían otra casa. Me causa mucha tristeza ver que estos santos lugares fueron devastados hasta perderse el recuerdo de las iglesias y capillas allí existentes. Cuando yo era niña e iba, antes del amanecer, por entre la nieve a la iglesia de Quesfield, veía todos estos lugares muy claramente, y veía también que a veces personas piadosas
Para evitar que los soldados y guerreros los devastaran, se interponían y se echaban al suelo delante de sus espadas. Las palabras de la Escritura, fue llevado por el Espíritu al desierto, significan el Espíritu Santo que había descendido sobre él en el bautismo, ya que Jesús como hombre dejaba que todo sucediese en él como tal. Lo movió ahora a ir al desierto para prepararse a su misión y a sufrir como hombre delante de su Padre Celestial. Octubre 27 y 28. Jesús oraba en esta cueva arrodillado, con los brazos extendidos a su Padre Celestial, para tener fuerza y consuelo en todos los sufrimientos que le estaban reservados. Veía delante de sí todos los futuros sufrimientos y pedía fuerzas a su Padre para cada uno de ellos. Tuve en esa ocasión cuadros de sus dolores y he visto que recibía fuerza, constancia y mérito para cada uno de ellos. Una gran nube blanca, de tamaño de una iglesia, se posó sobre él, y por cada una de sus oraciones bajaban ángeles que tomaban forma humana, le honraban, le daban ánimo, consuelo y promesa de ayuda. Conocí que Jesús pidió aquí y consiguió para cada uno de nosotros toda ayuda, constancia, victoria y consuelo en nuestras penas y tentaciones, que compró para nosotros, con sus oraciones, el mérito y la victoria, que preparó allí todo el mérito de las mortificaciones y ayunos, y que ofreció a Dios Padre todos sus trabajos y padecimientos para dar mérito y valor a todos los padecimientos y penas de espíritu de los que creían en Él. Conocí el tesoro que Jesús instituyó para la iglesia y que se abrió en los 40 días de su ayuno. Vi a Jesús sudar sangre en esta oración. Jesús bajó de nuevo de esta montaña hacia el Jordán entre Gilgal y el lugar del bautismo de Juan, que estaba más al sur, como a 1 hora de camino. Pasó solo en una balsa de río, que era estrecho en este punto, y caminó dejando a su derecha a Betabara y varios caminos reales que llevaban al Jordán. Seguía por senderos de montaña a través del desierto, internándose entre el este y el mediodía. Llegó a un valle que va hacia Callirroje, pasando un riachuelo, y se dirigió a una ladera de la montaña más al oeste, donde está Yaxha, en un valle. En este lugar habían los israelitas vencidos al rey amonita, Sichón. En esta guerra había 3 israelitas contra 16 enemigos, pero sucedió un prodigio. Vino sobre los amonitas una tormenta y un ruido espantoso que los puso en fuga y los derrotó. Jesús estaba ahora sobre una montaña muy agreste. Era todo aquí más salvaje que en la montaña cercana a Jericó, que estaba como enfrente. Dista del Jordán 9 horas de camino. Capítulo 2. Tentaciones interiores de Jesús. Octubre 30. Está oculta a Satanás la divinidad de Jesús y su misión. Las palabras, "Este es mi Hijo amado en quien me he complacido", las entendió como dichas a un hombre, a un profeta. Jesús está ahora apesumbrado en su interior. La primera tentación que tuvo fue esta: este pueblo está demasiado pervertido. ¿Tendré yo que padecer todo esto por él y no poder conseguir el pleno efecto de mi obra? Jesús venció esta tentación, a pesar de prever todos sus dolores, con inmensa bondad y amor a los hombres. Jesús rezaba en la cueva, a veces de rodillas, a veces de pie, y a veces postrado echado sobre su rostro. Estaba con sus acostumbrados vestidos, pero los tenía más sueltos. No llevaba la correa y estaba descalzo. En el suelo estaba su manto, algunos bolsillos y el ceñidor. Cada día era el trabajo de su oración diferente, porque todos los días nos conseguía otras gracias.
y así veía que no volvían las cosas que ya había vencido. Sin esta lucha y merecimiento de Jesús por nosotros, no hubiera podido ser meritoria nuestra resistencia contra las tentaciones, ni posible nuestra victoria. Jesús no comía ni bebía, pero he visto que los ángeles lo confortaban y fortalecían. No había adelgazado por largo ayuno, su rostro aparecía más pálido. En esta cueva, que no estaba en plena cumbre, había una abertura por la cual entraba un aire helado, y en este tiempo del año ya hacía frío y el día era nebuloso. El interior era de piedras coloridas, de modo que si hubiese sido pulido, pudiera parecer pintado de varios colores. Los alrededores de la cueva tenían muy poca vegetación. Era tan amplia que Jesús podía estar hincado o echado en una parte de ella sin quedar bajo esa abertura. Noviembre 2 y 3. Lo he visto echado sobre su rostro. Sus pies desnudos estaban sangrando, heridos por las caminatas que había hecho, pues había ido al desierto con los pies descalzos. A veces se levantaba en pie, otras veces se echaba sobre su rostro. Estaba rodeado de luz. De pronto hubo adentro una conmoción y un ruido. La cueva se llenó de luz y apareció una multitud de ángeles que traían variados objetos. Yo me sentí tan agobiada y oprimida que me parecía estar metida dentro de la misma roca de la cueva, y con la impresión de que me hundía y me perdía, comencé a clamar: yo me hundo, yo debo hundirme junto a mi Jesús. Ahora he visto que los ángeles se inclinaban ante Jesús, le honraban y le preguntaban si podían presentarle los instrumentos de su misión, y si era su voluntad aún padecer por los hombres como hombre, como había sido esta su voluntad cuando descendió de su Padre y tomó carne del seno de la Virgen. Como Jesús renovase de nuevo su resolución, levantaron ante él los ángeles una cruz muy grande, cuyas partes habían traído. Esta cruz tenía la forma que siempre veo, y constaba de 4 partes, como veo también las prensas del vino. La parte superior de la cruz, que se alzaba entre los 2 trozos de madera de los lados, estaba también aparte. 5 ángeles llevaban la parte inferior de la cruz, 3 ángeles la parte superior, 3 el brazo izquierdo y 3 el derecho. 3 llevaban el pedazo de madera donde descansaban los pies de Jesús. 3 traían una escalera, otro un canasto con sogas y utensilios, otro la lanza, la caña, los azotes, la vara, la corona de espinas, los clavos, los vestidos de burla y, en fin, todas aquellas cosas que fueron causa de sus dolores en su pasión. La cruz era hueca, de modo que se podía abrir como un armario, y dentro se veía toda clase de instrumentos de martirio. En medio de ella, donde correspondía el corazón abierto de Jesús, se veía un entrelazamiento de figuras de tormento con los más diversos objetos. El color de la cruz era de sangre que conmovía. De este modo, todas las partes de la cruz eran de diversos colores, con los cuales se podía conocer los diversos dolores que debía padecer Jesús, y los rayos de estas partes iban hacia la imagen del corazón que estaba en el medio. En cada parte había instrumentos diversos que indicaban futuros sufrimientos. Se veía igualmente en esa cruz vasos con hiel y vinagre, otros con mirra y aloe, que se usaron después de la muerte del Salvador. Había además adentro una cantidad de bandas como cintas, del ancho de la mano, de diversos colores, donde había grabadas varias formas de padecimientos y dolores. Los diferentes colores denotaban distintos grados y maneras de oscuridad y tinieblas que debían ser iluminadas y transparentadas por los dolores de Jesús. De color negro aparecía lo que se daba por perdido, pardo lo que era triste, duro, seco, mezclado y sucio. De color rojo aparecía lo que era pesado, terrenal, sensual. Y de color amarillo lo muelle, demasiado delicado y cómodo.
Había algunas bandas, entre amarillas y coloradas, que tenían que ser emblanquecidas e iluminadas. Había también otras bandas blancas, de un blanco de leche, con escrituras luminosas y transparentes. Esto significaba lo ganado, lo vencido, lo completado y perfeccionado. Estas bandas eran como señales y representaciones, la cuenta de todos los trabajos y dolores que Jesús tenía que sobrellevar en su carrera mortal, con sus discípulos y con los hombres. También se le presentaron al Señor todas aquellas personas que más le debían hacer sufrir: la obstinación de los fariseos, la traición de Judas, la crueldad de los judíos durante los dolores de su pasión y muerte. Todas estas cosas las desarrollaban los ángeles delante de la vista de Jesús, con mucha reverencia y en cierto orden, como procedería un sacerdote en sus ceremonias. Y cuando todo este aparato de dolores le fue presentado, he visto a Jesús y a los ángeles con él derramando lágrimas. Otro día vi que los ángeles representaban a Jesús la ingratitud de los hombres, las dudas, las burlas, las traiciones y negaciones de amigos y enemigos, hasta su amarga muerte y aún después, y todo lo que de sus dolores y penas se perdería para los hombres. Le mostraron también lo que se ganaba para su consuelo. Todo esto se representaba en cuadros, y vi a los ángeles señalando esos cuadros y representaciones. En todas estas representaciones yo veía la cruz de Jesús, como siempre, de 5 clases de maderas, con los brazos encajados adentro, con las cuñas debajo y un madero para el descanso de los pies. El pedazo de madera para poner el título lo vi añadido arriba, porque no había espacio sobre la cabeza para ponerlo. Este trozo de madera estuvo sobrepuesto como una tapa sobre un costurero.